Acuérdense que derivar quiere decir aplica la fórmula. Y de las fórmulas son veintitantas fórmulas. Por lo tanto, debo de empezar por saber cuál fórmula voy a aplicar. Cuando yo observo, me doy cuenta que lo principal es el logaritmo de un argumento. Por lo tanto, lo que yo debo de aplicar precisamente es la derivada del logaritmo. Pero como es un logaritmo, yo me acuerdo que hay propiedades de los logaritmos. Recuerden que la propiedad hace referencia a escribirlo de otra manera. Propiamente la propiedad no es que esté aplicando algo, sino que lo escribe de diferente manera. Por lo tanto, la propiedad de los logaritmos, hay tres, y una menciona que si tú tienes el logaritmo de un producto, tú lo puedes escribir como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Y si ustedes observan aquí precisamente tienen una multiplicación, por lo cual yo puedo aplicar la propiedad. ¿Para qué la voy a aplicar? Para que la derivada sea más sencilla. Pero si ustedes observan, cada uno de los sumandos tiene una potencia. Por lo tanto, yo también sé que dentro de las propiedades de los logaritmos está la propiedad que el logaritmo de una potencia se puede escribir como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. En otras palabras, vamos a aplicar las dos propiedades. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es aplicar propiedades de los logaritmos, las dos que acabo de mencionar, y eso implica que debe de seguir siendo una función que depende de la variable independiente y voy a aplicar la propiedad. Eso quiere decir que va a ser el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Pero como el primer factor es una potencia, este exponente va a multiplicar al logaritmo de la base y este exponente también. Por lo tanto, voy a escribir el número Neper que multiplica al logaritmo de la variable independiente. Acuérdense que cuando el logaritmo no tiene ninguna base, sabemos que la base es el número 10. Eso ya lo vimos en Mate 2. Y luego va a ser más, este exponente va a multiplicar a la base, por lo tanto va a ser la variable independiente que multiplica al logaritmo de la base, que es el logaritmo del número Neper. Y una vez que ya vi eso, ahora sí ya detecto que esto es más sencillo que lo que está arriba, porque ya no tengo tantas operaciones. Recuerden que las propiedades de los logaritmos se aplican siempre y cuando me quede algo más sencillo. Obviamente hablando de operaciones, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a derivar. Pero para que tú derives necesitas identificar qué es lo que tú tienes para saber cuál es la fórmula. Si ustedes observan aquí, lo primero que veo que es una suma. Por lo tanto, la derivada de una suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Pero el primer sumando es una multiplicación. Como es una multiplicación, yo pensaría en la derivada de la multiplicación de dos funciones. Pero si ustedes observan, el número Neper es un número constante que tiene un valor de 2.71, 73, 19, 8, etc. Por lo tanto, debo de entender que la derivada que yo voy a aplicar es la de la constante por la función. Eso implica entonces que la derivada es la constante por la derivada con respecto a la variable independiente de la función. Y eso entonces me da la pauta que para que yo derive, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es la constante, que es el número Neper, por la derivada de la función, que es un logaritmo. Pero yo también sé que la derivada con respecto a la variable independiente del logaritmo base b de un argumento se calcula como 1 entre el producto del argumento por el logaritmo neperiano de la base, multiplicado por la derivada con respecto a la variable independiente del argumento. Entonces, debo de escribir la constante por la derivada de la función. Y ya sabemos que la derivada de la función tenemos que escribir lo que está ahí mencionado. Por lo cual voy a escribir 1 entre el argumento, que es la variable independiente, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base de este logaritmo. Y sabemos que la base es el número 10, multiplicado por la derivada del argumento. Pero como el argumento es una letra, pues simplemente es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente, y sabemos que eso me da la unidad. Lo escribo solamente para que vean cómo se aplica la fórmula. Después viene una suma, por lo tanto es más la derivada del segundo, y debo de detectar con mis ojos de la cara qué es lo que tengo aquí. Lo primero que ves que es una multiplicación de una función por una función logarítmica. Pero si ustedes lo analizan, acuérdense que analizar es
referenciarlo, compararlo con lo que ya saben, el número es una constante. Entonces, aunque el logaritmo es una función logarítmica, al estarse aplicando una constante, quiere decir que esto es una constante. Y como es una constante, se va a utilizar la misma fórmula que utilicé hace rato. En otras palabras, la constante por la derivada de la función. Por lo cual, como este que está aquí es una constante, pues es lo que voy a escribir primero. Es la constante por, acuérdense que ahí sí escribo paréntesis porque si no se pudiera confundir el argumento con lo que sigue, por la derivada de la función, pero la función es una letra, por lo tanto es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Y entonces ahora sí, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que ya acabé de derivar. En esa derivada hay un término y hay otro término. Recordemos que los términos se separan con operaciones sumas y restas. Y por lo tanto, como ya voy a expresar el resultado, entonces vamos a proceder a la factorización, si es que se puede. A factorizar utilizando el máximo común divisor. Y para factorizar, lo que debo de detectar son los factores comunes, el número más grande que divide a todos, o la base común con el exponente más pequeño. Eso incluye máximo común divisor. Vamos a comenzar diciendo que esta entre esta es 1 y que esta entre esta es 1. Por lo tanto, yo tendría un 1 ahí, que si se dan cuenta como se repite, pues sería parte del máximo común divisor, pero factorizar el 1 como que no tiene caso, ¿no? Reviso los demás elementos. Aquí tengo una constante que es el número Neper. Acá no la tengo porque esta es una función, perdón, esta es una constante, pero es el logaritmo de e, por lo tanto no tengo factor común. Aquí tengo la variable teta, pero por acá no la tengo, por lo tanto tampoco puede ser máximo común divisor. Y aquí tengo un logaritmo de 10 que es una constante, pero aquí no lo tengo. Por lo tanto, no hay máximo común divisor. Y si no hay máximo común divisor, no puedo factorizar. O sea, no es que lo esté haciendo mal, sino que no se puede factorizar. Y entonces vamos a ver los demás estándares. Los demás estándares me dicen que deben estar realizadas todas las operaciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una suma de un número racional, porque tiene denominador, y este es un número entero, por lo cual necesito hacer la suma, escribiendo aquí un 1 para que sean números racionales, y entonces no pude factorizar por máximo común divisor, pero sin embargo lo que sí puedo hacer es realizar la suma de números racionales. Entonces debo de aprender a tomar decisiones de qué lo debo de hacer y por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón y cómo se hace? Por lo tanto, la derivada, que ya la realicé, solamente estoy expresando el resultado de una manera adecuada, es una suma de números racionales donde el mínimo común múltiplo, acuérdense que son las bases que están en el denominador. La primera base es la variable y la segunda base es el logaritmo neperiano del número 10. Pero si ustedes se acuerdan, yo ya debo de estar acomodando a manera de término. Bueno, el otro denominador es 1, o sea que sigue siendo solamente estos dos. Y como debo de acomodar de manera adecuada, primero voy a escribir el logaritmo neperiano de 10 porque ese es una constante. Y luego voy a escribir la variable teta. Recuerden que utilizo ese paréntesis porque si no tuviera el paréntesis, pareciera que el argumento es 10 por teta, perdón. Por eso es indispensable que sí deje los paréntesis. Y ahora bien, en el numerador, pues proviene de la división. Mínimo común múltiplo entre denominador es la unidad, y la unidad por lo de arriba, pues sigue siendo lo de arriba, y lo de arriba solamente es el número Neper. Operación suma, mínimo común múltiplo entre denominador, da otra vez el mínimo común múltiplo. Y mínimo común múltiplo por el de arriba, pues simplemente hay que acomodarlo. Entonces, debo de escribir primero el logaritmo de e, que es una constante, porque la e es una constante. Luego escribir logaritmo neperiano de 10, porque lo primero que aprendí fueron los logaritmos y luego los logaritmos neperianos. Y por último, la variable teta. Y entonces, la pregunta es, ¿ya terminé o todavía no he terminado? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Recuerden que dentro de los estándares, yo debo de dejarlo factorizado. Uno de sus compañeros me dijo, ¿por qué no haces fracción parcial y escribes este sumando más este sumando? Pues no, porque no está factorizado. Si es una suma, debe de factorizarse. Y entonces van a entender aquí
que esto ya está factorizado. ¿Pero por qué si no obtuve máximo común divisor? Pues es que cuando tú realizas la operación, estás dejando un único denominador. Y ese denominador, se los voy a poner de ejemplo, si ustedes tienen 2/3, 2/3 es lo mismo que si ustedes multiplican 1/3 por 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy escribiendo el número racional y estoy escribiendo el número entero. Eso es factorizar. Entonces, en el momento que ustedes se dan cuenta que tienen un único denominador, ya están factorizando indirectamente. Generalmente viene la confusión porque piensan que el 2 hay que multiplicarlo por el 1 y el 2 por el 3. Pero ese es un aprendizaje inadecuado que tuvieron en la primaria. El aprendizaje adecuado es que deben de escribirle un 1 y multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Así es cuando empiezan a entender por qué surge la factorización. Debido a eso, esto ya está factorizado, pero hay que escribirlo a manera de término. Y eso implica que lo primero que se debe de escribir son las constantes. Lo segundo que se deben de escribir son las variables. Y lo tercero que se deben de escribir son las funciones exponenciales. ¿Cómo sé que es una función exponencial? Pues porque es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente que es la L. Fíjense cómo la operación es multiplicación y luego sumar. Por eso yo sé que es una función. Y entonces lo único que debo de hacer es precisamente acomodarlo a manera de término, porque no está bien acomodado. Y entonces, dejen mejor lo hago por acá, para que tenga más espacio para la siguiente derivada. Entonces, si lo voy a acomodar a manera de término, lo que yo debo de escribir es que la derivada que ya la hice con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable, ya hice la derivada, pero lo único que estoy haciendo es expresar adecuadamente el resultado. Primeramente debo de comenzar con la constante, que es el logaritmo neperiano de 10. Si se dan cuenta, eso está en el denominador, por lo tanto hay un 1 en el numerador. Luego viene la variable independiente, que también está en el denominador, debo de escribir un 1 en el numerador. Y por último la función exponencial, que es lo que está en el numerador. Pero si se dan cuenta, ahí también está mal acomodado, porque primero deben de ir las variables y luego las constantes. Y todo esto es una variable y lo que sigue es la constante. Por eso hay que escribir el logaritmo del número neper multiplicado por el logaritmo neperiano del número 10 multiplicado por la variable teta más el número neper, que es un solo término. Y entonces aquí hago el ajuste con dos paréntesis, escribiendo aquí corchetes, y ahora sí, ya está bien expresado el resultado. Vuelvo a insistir, la derivada la hacen en un solo paso. Aquí ya estuvo la derivada, ya se acabó. ¿La pueden hacer en 30 pasos? Sí. Hay muchos videos que te dicen, hazle así, hazle así, hazle así, hazle así. Como después de 20 pasos sacaron la derivada. No, la derivada se hace en un solo paso si se saben bien los nombres. Si no, les va a costar mucho trabajo. Y todo lo demás es aplicar lo necesario para que los resultados estén bien escritos, bien determinados. ¿Cuáles son? No debe de haber operaciones, debe estar factorizado, no debe de haber exponentes negativos, no debe de haber veces en el denominador, etcétera, 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 que es lo que ya les mencioné como estándares para dar los resultados. Le comienzo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un problemita medio grande, porque tengo un exponente negativo. Pero acuérdense que en el resultado no debe de haber exponentes negativos. Y ese no es el resultado. Apenas voy a empezar. Por lo tanto, no tiene sentido que aplique aquí propiedades de los exponentes porque todavía no es el resultado. Lo que debo de identificar es qué es lo que tengo para ver cuál es la fórmula que voy a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, tengo una potencia. Y entonces recuerdo que hay 3 fórmulas de potencia. La primera fórmula menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevada a un exponente se calcula como el exponente por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función con respecto a la variable independiente. Pero si ustedes observan, el exponente no es numérico. Como no es numérico, no voy a utilizar esa fórmula. La siguiente fórmula menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante elevada a una función es la misma potencia multiplicado por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la derivada del exponente con respecto a la base. Fíjense cómo aquí cómo la función es la base, pero acá la función es el exponente. En otras palabras, aquí hay un intercambio de lugar entre estas dos. La función ahora es base y en la otra la función es exponente. Pero si ustedes observan, ocurre lo mismo. La base no es una constante, por lo tanto no es esa fórmula.
¿Cuál es la otra fórmula que me sé? La otra fórmula es que la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevada a otra función va a ser la combinación de estas dos fórmulas. ¿Cómo las combino? Pues con los nombres. Es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Esa es la primera fórmula, solamente va cambiando de notación, cambia de manera de escribir, porque los elementos son nombrados con diferente letra. Y le vas a sumar esta fórmula. Esta fórmula con esta notación es la misma potencia multiplicado por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente. Nada más hay tres fórmulas de exponentes. Hay que decidir cuál es la fórmula de exponentes que voy a utilizar. Y de acuerdo a lo que yo estoy observando con mis ojitos de la cara, pues resulta que lo que yo tengo en el ejercicio que les estoy proponiendo precisamente es esta última. O sea, es la derivada de una función elevado a otra función. Y por lo tanto, pues nada más hay que aplicarla tal cual dice y ya estuvo, ¿no? Entonces, vamos a derivar. Si voy a derivar, entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, comienzo con la fórmula de arriba, y la fórmula de arriba menciona que es el exponente por la base elevado al exponente que tenía menos 1 multiplicado por la derivada de la base. Y si ustedes observan, la base es una letra, por eso es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Vamos a aplicar la segunda fórmula. La segunda fórmula es, escribe nuevamente la potencia tal cual, multiplícala por el logaritmo neperiano de la base. Si ustedes se dan cuenta, la base es la letra Y, por eso hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base y multiplicarlo por la derivada del exponente. Pero si ustedes se dan cuenta, el exponente es menos y. Fíjense bien en esto. Ustedes no van a derivar menos y. ¿Por qué no? Porque esa fórmula no existe. Lo que van a derivar es la derivada de una constante por una función. Y saben ustedes que esa es la constante por la derivada de la función. Les explico. Cuando ustedes tienen menos y, en realidad lo que ustedes tienen es menos 1 por y. Por eso el menos 1 es la constante y la y es la función. No derivan menos y, sino derivan una constante por una función. Por lo tanto, cuando derivan este menos y, lo que van a tener de resultado es la constante, que es menos 1, por la derivada de la función, que es una letra. Y ya saben que esas derivadas me da la unidad. Esta es la unidad y este también es la unidad. Y ahí ya acabé la derivada. Pero insisto, debo de aprenderme los nombres, porque si no me aprendo los nombres, pues no lo entiendo. ¿Qué pacho? ¿No? Ok. Y entonces, sabemos que una vez que ya derivamos, lo que sigue es factorizar. Pero resulta que aquí me topo con algo que no había visto antes. Y eso que casi no había visto, se los tengo que explicar. Aquí en esta, lo que van a aplicar van a ser leyes de los exponentes. Y lo voy a hacer de manera única, o sea, solamente vamos a aplicar ese concepto para que entiendan. Acuérdense que las leyes de los exponentes menciona que si ustedes tienen la división de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado va a ser otra potencia que va a ser la resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, fíjense cómo esta... Ay, perdónenme. Ya no quiere, espérenme tantito. Esta n que está aquí es la del numerador. Por lo tanto, este primero es el del numerador y este exponente que tienen aquí es el del denominador.
Recuerden que el signo menos me está implicando la operación división. Por lo tanto, este 1 es el del denominador. Ahí estoy aplicando simplemente la ley de los exponentes de regreso, por decirlo así, para que me entiendan. Y entonces, lo único que voy a aplicar va a ser la ley de los exponentes, no voy a hacer nada más. Eso implica que la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que depende de la misma variable, es un menos y multiplicado por una división. En la división voy a tener y a la menos y, ya les expliqué por qué es el exponente del numerador, dividido entre y a la 1. Acuérdense que el signo menos me está implicando una operación división. Multiplicado por 1, que ya no lo voy a escribir, más una y a la menos y por el logaritmo neperiano de y por menos 1. Vuelvo a repetir, lo estoy dejando así porque solamente estoy haciendo la ley de los exponentes, ¿no? Ya sé que aquí debí de haber aplicado leyes de los signos, pero no quiero que se me distraigan con otra cosa y solamente quiero que entiendan por qué estoy aplicando ahí la ley. Ahora bien, viéndolo así, ya es más fácil que ustedes detecten el paso que sigue, que es la factorización por máximo común divisor. Acuérdense que la factorización por máximo común divisor lo que me está diciendo es tienes que detectar cuáles son los factores comunes, o tienes que detectar cuál es el número que divide a todos, o tienes que detectar cuál es la base que tiene el exponente más pequeño. Eso implica máximo común divisor. Entonces, vamos a ver los factores comunes primeramente. Comienzo con factor común y si se dan cuenta aquí tengo un signo negativo. Y acá, por leyes de los signos, también tengo un signo negativo. Por lo tanto, el máximo común divisor va a ser ese factor que es negativo. Recuerden que es un factor porque un término... Dime. Soy el número... Habíamos dicho entonces que tengo un factor común que es el signo negativo, por eso fue el máximo común divisor. Aquí tengo la división de las dos variables, me da la unidad, por lo tanto no se considera, pero me doy cuenta que hay otro factor común que es y a la menos y, también lo escribo y ya se acabó. Y en el momento que hago la división para calcular el factor, sabemos que la división de este primer término entre el máximo común divisor, menos entre menos me da más, y a la menos y entre y a la menos y me da 1, y por eso debo escribir el más 1. Pero el signo más no se escribe y por eso solamente estoy escribiendo el 1. Y luego, para calcular el siguiente sumando de la factorización, hay que dividir ese término entre el máximo común divisor. Este menos entre este menos me da más, que ya lo estoy escribiendo. Y a la menos y entre y a la menos y me da 1. Y logaritmo neperiano de y entre el 1 que me dio, pues me da logaritmo neperiano de y. Y ahora bien, como ese ya es el resultado, debe de tener la consideración de todos los criterios para obtener el resultado. Pero me doy cuenta que aquí tengo un exponente negativo. Por lo tanto, lo que debemos de aplicar primeramente van a ser las propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me menciona que voy a escribir el recíproco, o sea, intercambiar numerador con denominador, pero cambiando de signo al exponente. Por lo tanto, comienzo con signo que es negativo, escribo el recíproco y el exponente ahora lo escribo positivo. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, esa operación yo no la puedo hacer porque no son términos semejantes, pero la debo de acomodar porque primero debe de ir la variable y luego deben de ir los coeficientes. Y en ese momento, ahora sí, ya tengo el resultado como se debe de expresar. Insisto, la derivada es un solo paso y todo lo demás es la aplicación de todo el álgebra que conozco para dejar adecuadamente los resultados.